El tema a tratar hoy es el problema ecológico, más específicamente la contaminación del agua. El grupo está conformado por Gilmar Rodríguez, Paulo Rodelo, Gustavo Londoño, Anthony Barraza, Joan Jiménez y mi persona, Caterine Torregrosa. Los problemas ecológicos y medioambientales son de gran importancia en la actualidad mundial, sin embargo no se les prioriza y es poco lo que se hace para la conservación de los recursos naturales. Miles de líderes a nivel mundial es poco lo que hablan o dedican tiempo a esta situación. Son pocos las acciones y los recursos económicos que se destinan para la conservación del mismo, ignorando la importancia que hay entre la relación del medio ambiente y los seres humanos en su desarrollo diario. El equilibrio ecológico está determinado por los diferentes tipos de relaciones que existen entre los animales y las plantas. Sin embargo, este equilibrio natural se ve afectado por diferentes factores externos que alteran su crecimiento natural, muchas veces influenciado por la acción del hombre. Hoy en día lo evidenciamos con los diferentes cambios climáticos que tenemos, la desaparición de las vegetaciones o la aparición de nuevas especies de animales y plantas que son introducidas al medio por el hombre y traen como consecuencia una sobrepoblación o en muchos casos la pérdida o desaparición de otras especies. Es por esto que la intervención humana en el medio ambiente, así sean acciones mínimas, debe ser cuidadosa para evitar afectar el equilibrio del ecosistema. Un ejemplo claro de ello es el que vivimos hoy en día con la contaminación del agua. Antes de hablar de contaminación del agua, vamos a definir qué es el agua y su ciclo en la naturaleza. El agua es la sustancia líquida, transparente, inodora, incolora e insípida, fundamental para el desarrollo en la vida en la Tierra, cuya composición molecular está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Manifiesta su fórmula química AH2O. Como tal, el agua es la sustancia más abundante del planeta, al punto de que ocupa más del 70% de la superficie terrestre en sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. De ella se forman las nubes, las lluvias, las nieves, los ríos, lagos y mares. Y de ella además están constituidos todos los organismos vivos y muchos compuestos naturales. Vamos a hablar del ciclo del agua en la naturaleza, que se divide en 5 fases. La primera fase viene siendo la evaporación, en el cual ocurre cuando el sol calienta las superficies del agua de los mares, ríos, lagos, lagunas y océanos, en el cual se transforma en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá la siguiente fase, que es la condensación, en el cual el vapor de agua ya en la atmósfera se concentra en gotas y forman nubes o neblina. Una vez allí, el agua pasará de gaseoso a líquido. Ya el agua en forma líquida viene la precipitación, en el cual desciende a la superficie en pequeñas gotas. En regiones frías cae en estado sólido, que precipita en forma de nieve y granizo. Posteriormente, cuando se produce el deshielo, el agua volverá a líquido en un proceso llamado fusión. Viene la siguiente fase, que viene siendo la infiltración. Ya el agua en la tierra, en el cual es aprovechada por una parte la naturaleza y los seres vivos, mientras en otra parte lo incorpora el agua subterránea. Por último viene la fase de encarrentía, en el cual es la última fase, que es el desplazamiento del agua en la superficie terrestre gracias al declive del terreno para entrar de nuevo a los ríos, lagos, mares y océanos. El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra, para el sustento de todo el ecosistema terrestre, en el cual determina la variación climática e interfiere en los niveles de ríos y mares.
Nosotros, los seres humanos, tenemos la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua, ya que las acciones del hombre han llevado al cambio climático, la contaminación biosfera y poniendo en riesgo la distribución del agua y la vida en la Tierra. Ahora, después unos compañeros, vamos a hablar sobre la contaminación del agua. Consecuencias de la contaminación del agua. La contaminación del agua representa uno de los grandes problemas a nivel mundial, ya que este vital líquido es una de las principales fuentes de vida del planeta. Entre las diferentes consecuencias que podemos encontrar debido a la contaminación del agua, podemos destacar algunas, como lo son la desaparición de la fauna y de los diferentes seres vivos que habitan en ella, como lo son la muerte de peces y demás especies que habitan en los mares, ríos, lagos, etc. También podemos encontrar las afectaciones en los procesos agrícolas y los daños en los ecosistemas, las plantas y demás que dependen de ella. Otra que podemos destacar es la generación de las enfermedades en la población humana, como lo son la fiebre, vómito, diarrea, brotes en la piel y muchas otras más. Y también encontramos entre las consecuencias que trae la contaminación del agua. Podemos comenzar diciendo que el agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. Además, podemos agregar que el agua es uno de los elementos que más directamente tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de distintas formas de vida, del mismo modo que sucede con el oxígeno. El agua es muy esencial para los vegetales, animales y el ser humano, de todo lo que existe en el planeta Tierra. Podemos decir que el ser humano, cuando hablamos de la vida, el ser humano posee un 70% en el agua. Los seres vivos se alimentan del agua, la naturaleza. La parte económica y la parte industrial es muy importante. La económica es porque en el planeta Tierra existe la pesca. La pesca es muy importante para el subsistir del ser humano. Las industrias necesitan mucho del agua para el subdesarrollo de los productos de la materia prima. También es muy importante definir que el agua tiene muchos componentes muy importantes que ayudan al ser humano, tanto para el desarrollo de las plantas, el ecosistema, y podemos decir que el agua es uno de los mayores fuentes de riqueza que hay en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra posee más del 95% del agua, tanto mares como ríos, que es muy importante para el subsistir y la vida del ser humano. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de contaminación. En los tipos de contaminación encontramos primero los microorganismos patógenos. Estos son los diferentes tipos de microorganismos que transmiten enfermedades como la cólera, la tifus, la hepatitis, entre otras. Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. En siguiente encontramos los desechos orgánicos. Son un conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, el ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, el proceso con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentra en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Luego encontramos los tipos de sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos, como son el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas, pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar en el agua. Luego encontramos los nutrientes vegetales inorgánicos. En estos se encuentran nitratos y fosfatos, que son sustancias solubles en el agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva, inducen
inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros vegetales, provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. Luego encontramos los compuestos inorgánicos. Muchas moléculas inorgánicas, como el petróleo, la gasolina, los plásticos, los disolventes, el detergente, etc., acaban en el agua y permanecen en algunos casos largos periodos de tiempo. Al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares complejas. Para tratar de prevenir la contaminación del agua son los siguientes. Desnitrificación. Es un proceso natural que se puede utilizar para prevenir la lixiviación de nitratos en el suelo, lo que a su vez detiene cualquier agua subterránea se contamine con nutrientes. Segundo, el tratamiento con ozono de aguas residuales. Este implica el uso de un generador de ozono que descompone los contaminantes para evitar la propagación continua de la contaminación en las fuentes naturales de agua. La radiación ultravioleta es el tipo más común de generador de ozono que se usa para descomponer contaminantes de aguas residuales. Tercero, tanques sépticos. Los tanques sépticos se utilizan para tratar las aguas residuales en el lugar donde se encuentran. Por lo general se utiliza el tratamiento de aguas residuales en un edificio individual. Y que es muy necesario el tratamiento de la contaminación del agua. De lo contrario, se ponen las plantas, los animales y la vida humana en un gran riesgo. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros tome las medidas adecuadas para evitar que nuestro recurso más preciado, el agua, siga contaminándose. Gracias.